¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video de la serie de Geomática 1. En el día de hoy vamos a explicar la diferencia que existe entre la notación topográfica y la notación matemática o científica al momento de determinar la nomenclatura de superficie de un predio. Veamos, ¿qué significa esto? Vamos a hacer la relación o el repaso a los 20 mapas que tenemos adjudicados para este trimestre en la materia y vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a empezar por el mapa número 1, ¿de acuerdo? No se va a poder aplicar en todos los casos, pero quiero que vean la cuestión en función de los que sí tenemos suscritos con información disponible, como por ejemplo es el mapa número 1. ¿A qué me refiero cuando hablamos de notación topográfica o científica en la datación de superficie? Veamos, en el mapa número 1, si aplicamos un poquito de zoom a la pantalla, ok, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Bajo el cuadro de construcción del predio, en donde se ubican las coordenadas que llevan a la fabricación de este polígono, tenemos una información que dice que la superficie de ese predio es de 38-12-26.278 hectáreas. Ok. Cuando yo encuentro ese tipo de notación, 38-12-26.278 hectáreas, esto es un 2, se me fue ya la mano ahí. Bueno, cuando yo encuentro ese tipo de notación, ¿qué es lo que me está diciendo este tipo de escritura? Esta es una escritura de carácter topográfico, ¿de acuerdo? Así como se aplicaba en épocas pasadas y que todavía hoy para mucha gente pues viene siendo la notación que ellos toman como referencia. Significa esto que al momento de yo ejercer esta labor de escritura de superficie, hay dos guiones que establecen una división del cuerpo numérico en 3 grupos, ¿de acuerdo? El primer grupo, que se asienta a la izquierda, ¿ok?, hace referencia al número de hectáreas, ¿sí?, que tiene el terreno, al número de hectáreas. Luego, los dos dígitos centrales hacen referencia a las decáreas, y el resto del numeral hace referencia a las áreas. ¿Y esto cómo se come? Bueno, esto tiene una relación directa, vamos a ponerlo por aquí abajo, en lo que hablamos en su momento cuando hacíamos la conversión de unidades. Recordamos que al momento de hablar de el área, estábamos hablando del mismo modo que si hablásemos del metro cuadrado. ¿Ok? Cuando hablamos de área, hablamos de un término equivalente al metro cuadrado. Entonces aquí en el cierre de este número tenemos 26.278 áreas, o sea, 26.278 metros cuadrados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como es una variable de carácter cuadrático, cada salto de unidad equivalen a 2 espacios. Entonces aquí tenemos la decárea y aquí tenemos la hectárea. Por tanto, a cada salto de unidad suponen 2 dígitos, suponen 2 huecos, porque estamos hablando de una unidad de carácter cuadrático. Por eso lo estamos viendo así. 38 hectáreas, 12 decáreas y 26.278 áreas. Y esa sería la forma en la que yo podría desglosar
basándonos en el sistema de conversión de unidades o en la regla de unidades cuadráticas. Así es como yo definiría la creación de este valor de superficie desglosado por los cuerpos de unidad de la propia regla de conversión. A cada número se le corresponden dos dígitos, ¿ok? Dos espacios. Ya en la parte final, como la entrada ya se hace en la última unidad por áreas, aquí también podríamos, si quieren, establecer otro guión de por medio, ¿sí? Para separar las deciáreas, ¿no? Si se puede, se llama de alguna manera eso, ¿no? Las deciáreas, las centiáreas y las miliáreas. Pero bueno, para no complicarlo mucho, porque a fin de cuentas un terreno pues no se mide tampoco con tanta precisión a milímetro cuadrado, se suele mantener a metro cuadrado, y fíjense cómo aquí tenemos, a pesar de tener ya metro cuadrado, todavía definimos 3 decimales más, ¿de acuerdo? O sea que aquí estaremos hablando de decímetro cuadrado con estos dos, y este sería centímetro cuadrado, ¿sí? Porque son dos más, sería una subdivisión interna a pares, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, fíjense qué curioso se establece esto de la nomenclatura de superficie. Ahora, ¿cómo hacemos convertir este número a una notación científica? Lo que hago es eliminar los guiones y establezco esa lectura como un equivalente de 38.12.26.278 hectáreas. ¿Sí? Normalmente las superficies de predios se suelen medir en hectáreas. Lo que hago es que disuelvo los guiones, ¿sí?, que se establecen dentro de la notación topográfica, y junto todos los dígitos, estableciendo el punto en la unidad correspondiente al cuerpo de lectura de las hectáreas. Y aquí es donde yo ya encierro la notación completa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las hectáreas porque están corriendo a la izquierda del punto. Aquí tenemos de forma implícita las decáreas, y aquí tenemos las áreas, los metros cuadrados. O sea, cuando yo tengo una notación de superficie de carácter científico, al momento de llegar al cuarto decimal, siempre y cuando pues la notación esté lógicamente en hectáreas, cuando llego al cuarto decimal, aquí tengo los metros cuadrados, 26. Esto ya serían decímetros cuadrados y estos serían centímetros cuadrados. Normalmente en una notación de superficie de carácter científico, en cualquier texto técnico que ustedes vean, más o menos siempre estamos estableciendo una lectura a 4 decimales, ¿sí? Porque consideramos que establecer ya un rango de precisión al metro cuadrado ya se considera más que suficiente, ¿sí? Normalmente se establece a lo mejor a 2 decimales, a 3 normalmente no, o se hacen a 2 o se hacen a 4, ¿de acuerdo? Ya si se quieren hacer a 6, pues ya estamos hablando de una precisión de decímetro cuadrado. Si se estableciese a 8 decimales sería una precisión de centímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Pero vamos, normalmente no se llega tanto a un nivel de exactitud ni a tanta catarata de dígitos, ¿no? Casi siempre se suele parar aquí, ¿de acuerdo? Otro ejemplo sería el siguiente. Permítanme que le dé la vuelta aquí a la hojita. Ahí, ya está pisada. Imagínense que a mí me dan, por ejemplo, la superficie de un predio en notación científica, ¿ok? Y me están ofreciendo información de un terreno que tiene una superficie de 153.6879 hectáreas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para convertir esto a una notación topográfica? Pues lo que hago sencillamente es tomar la parte entera de la lectura de superficie, en este caso estamos hablando de hectáreas, van las 153 completas, primer guión,
y lo que hago ahora es un desglose en parejas de los dígitos que acompañan a la parte entera de esta primera notación. Por tanto, aquí ponemos 68-79, ¿sí? Y ya para establecer el hecho de que aquí ya hay un cierre redondeado a 9, lo que hacemos es poner .00, ¿de acuerdo? En el primer caso vimos que tenemos hasta 3, ¿sí? Hasta 3 decimales, porque hay cuerpo matemático y cuerpo numérico que da razón a que se le puedan colocar 3 decimales, ¿de acuerdo? Y normalmente, como decimos, en una notación científica detenemos la situación en el cuarto decimal. Aquí, por ejemplo, al momento de dar esta formación de ejemplo, notación científica, resulta que tenemos 153 hectáreas, 68 decarias y 79 áreas, o sea, 79 metros cuadrados. Pero para no dejar al lector en la confusión de, bueno, tenemos centímetros atrás, de los cuales, o decímetros cuadrados de los que no nos estén diciendo nada, lo que se hace en la notación topográfica es que cuando tú bajas estos dígitos a hacer la conversión, evidentemente las hectáreas van agrupadas a la izquierda, no importa si aquí hay 4.153 hectáreas. O sea, por mucho que aquí yo tenga 4 dígitos en la parte entera, como estamos hablando de las hectáreas, aquí tú estableces 4.153. O sea, a la parte entera de las hectáreas, esta notación por pares no le perjudica en nada. Le perjudica ya a las subdivisiones de la hectárea, ¿de acuerdo? Ahí sí es donde ya se encuentra el criterio de aplicación de estos guiones intermedios, ¿de acuerdo? Estos siguen siendo hectáreas. Por mucho que sean 4 dígitos, yo no voy a separarlos en grupos de 2, ¿vale? Esto es un solo paquete, 4.153 hectáreas. Luego tenemos aquí 68 decarias y luego tenemos las 79 áreas o metros cuadrados, ¿ok? Metro cuadrado, decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado, ¿sí? Recordamos cómo está la situación con la conversión de unidades que vimos ya en el pasado trimestre. Pero, como digo, para evitar que existan confusiones al momento de entender qué pasa después del 9, porque en la notación científica no se nos dan más dígitos, lo que hacemos es que aplicamos el punto y ponemos 00. O sea, entendemos que esa superficie pues mantiene un parámetro de redondeo, ¿de acuerdo? O la cifra cierra ahí y no hay más decimales atrás. Simplemente para evitar esa confusión le colocamos el doble cero y ya con eso tenemos hecho la conversión de notación científica a topográfica. En el primer ejemplo lo hicimos al revés, pasamos de una topográfica, en este caso pues de una poligonal real del plano número 1, a una notación de carácter científico, ¿de acuerdo? Y nuevamente una notación científica, los 4 últimos suelen desaparecer. En este caso los tenemos hasta 3 decimales. Entonces en una notación científica tú incluirías todos los dígitos, ¿sí? Aunque esto no viene siendo lo normal, porque es mucho abuso de tanto decimal. Casi siempre lo paramos en el cuarto. Así como lo hicimos en el segundo ejemplo, paramos en el cuarto. Y cuando hacemos la conversión de científica topográfica, pues le añadimos el doble cero con el punto adicional. Bien, entonces de este modo es como hacemos la conversión de notaciones científicas a topográficas y de topográficas a científicas cuando nos ofrecen información de superficie de un predio, ¿de acuerdo? Ambas expresiones son equivalentes, nos vienen a decir lo mismo, simplemente cambia el modo en cómo se presentan las cifras, en el modo en cómo se presenta el dato, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, vamos a estar al pendiente de lo que sigue porque está, pero bien interesante. Chao, chicos.